La pregunta del día. Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrand, el diputado Francisco de Narváez, diputado nacional electo por Unión Pro, provincia de Buenos Aires. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Bueno, muchas gracias. Me ganaste, Francisco, me ganaste. El aplauso fue mayor. Incorregible, incorregible. Bueno, no, chicos. No, por favor, yo no busco aplausos. Estoy en un restaurante, por ejemplo, y hablo en contra, digo en contra del gobierno algo, y automáticamente hacen así, a ver si está el mozo, a ver si te van a escuchar. Yo he vivido esa época, es terrible, claro, es terrible. Pero ahora no ocurre eso. Ahora no ocurre eso. Ocurría eso. Mira, ¿Ocurría eso en este momento en la Argentina? Hace pocas semanas, sí, el antikirchnerismo telefónico de Inés. Soy periodista. ¿Ocurría eso en este momento en la Argentina? Hace pocas semanas, sí, el antikirchnerismo telefónico de Inés. Soy periodista. Pero ¿cómo un periodista me dice que no ocurre eso? ¿Pero qué? Usted me dice, usted está hablando que había temor a hablar en la calle. Absolutamente, absolutamente. Pero la verdad que me sorprende. No, la gente tiene miedo de hablar. La gente tiene miedo. Tiene miedo. Te dice, me mandan la impositiva, la CIDE, esto. La gente tiene temor. Me sorprende que digas eso. A mí me sorprende que me diga oficialista por disentir en eso. Pensá en los colegas tuyos que los han sacado de los medios por hablar en contra. Han habido unos cuantos, ahora, ¿le parece, Mirta, que los medios no son críticos del gobierno? A mí me parece que sí. Yo trabajo con mucha libertad. Tengo la suerte de trabajar en este canal y trabajar con muchísima libertad. Que sea crítico no quiere decir que hayamos tenido miedo y reserva. He notado esta última semana una condición que antes de la elección no se sentía. La gente no quería hablar por teléfono. Por cuidado, por lo que sea. Yo hablo por teléfono y escucho clic, clic, un ruidito raro. Muchas personas sí. Bueno, lo escucho. A ver, no es una ingenuidad lo mío. Obvio que la CIDE sigue trabajando con impunidad, sigue revisando políticos, periodistas. Claro que es gravísimo. Lo que a mí me sorprendió es que Mirta lo trasladaba a lo popular, a la calle. Y yo la verdad que yo digo lo que me pasaba a mí en campaña. Lo que me pasaba en campaña. Es feo, eso está mal. Lo que está mal, está mal. Y usted que me dice que soy oficialista, somos los que lo hemos denunciado reiteradas veces. Desde que nos sentamos acá estás defendiendo todo. No estoy defendiendo todo. Me sorprende, Mirta. Me sorprende. Bueno, no te enojes. Yo leo, no me enojo. Leo la realidad. Mi trabajo como periodista es leer la realidad de la mejor manera posible, de manera honesta, y trato de vertirlo de esa manera. Pero ahora, no pasa por ser oficialista o no. Pregúntale a Macri, un jefe de gobierno que nunca lo han recibido. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Perdón, pero mira qué interesante. ¿Y a quién recibió Macri? ¿Macri habló con la oposición? Pero fue ¿Se reúne con la oposición? ¿Macri recibe a la fuerza de la oposición? Es una jefa de Estado, es una jefa de Estado. Está bien, pero yo, a ver, no es depender del gobierno. La pregunta del día es, ¿en qué país vive Mirta Legrand? Buenas noches, esto es 678. Hasta las 9 de la noche los acompañamos aquí en la televisión pública. Hola. Buenas noches a todos. Recibimos a nuestro invitado, el senador nacional por el Frente para la Victoria, Eric Calcaño. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Otra vez bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno. Sin miedo para hablar. ¿Cómo? Sin miedo para hablar. No, acá... Ay, a mí me da no sé qué, ¿viste? Yo escucho un run, run, rin, rin, clac, clac, por todas partes. ¿Qué opinan de lo que sucedió? Yo no lo puedo creer. En serio, voy a hablar como si estuviera en la puerta de mi casa, hablando con el encargado y diría... Con la escoba en la mano. No puedo creer. Mate en una, no es la verdad, escoba en la eso otra. que vi no es verdad. Lo único que vi de verdad ahí es una actitud de un colega al que me merece respeto lo que hizo en ese momento. No sé qué otra forma podía... La otra forma era levantarse de la mesa e irse. Pero eso sería un desplante. Creo que aprovechó para dar un mensaje interesante. Y es interesante también qué es lo que quieren... de algún modo, de Narváez, que es alguien importante, Mirta Legrand, que no es importante, pero tiene un peso social, si querés, de comunicación importante, haciendo creer que este es un país de miedo. Aparte que si él tiene miedo, más pegándonos un tiro. ¿El miedo de qué puede tener? Es muy raro porque es una avalancha de críticas tan impresionante. Ahora, hay algo que a mí me parece cada día más claro, que es cómo se está queriendo forzar la comparación con Venezuela.
Yo supongo que después vamos a ver algún otro informe donde eso se va a ver, pero cada una de estas palabras a donde llevan es a la comparación con Venezuela. Te digo que, digamos, me parece que hay una diferencia. Vos podés sentir miedo, podés ser más paranoico, menos paranoico, sentir que vivís en otro mundo o que ves otra cosa, pero de ahí a querer instalar que algo sucede... Eso es grave. Yo igual le tendría mucho miedo, perdón, al periodista, porque en cualquier momento se queda con este programa, mira que luego van 6, 7 casos. No, pero también que también es el rol del periodista, como decía Reinaldo Siete Case, es comprender la realidad, expresarla del modo más honesto posible en base a un análisis riguroso. Después están las opiniones, obviamente que cada uno las tiene. Me parece que fue muy saludable una reacción de periodista y de ciudadano. Ahora, perdón, Lalo, hay algo que a mí me interesa, que es la palabra miedo, digamos, y lo que genera. Porque nosotros cuando empezamos el programa hablábamos del miedo alrededor de la inseguridad, ¿se acuerdan? Sí. Que era todos los primeros 2 o 3 meses. Ahora resulta que no hay más problemas de inseguridad, digamos, no hay más asesinatos, no ocurre, digamos, el fenómeno de la inseguridad como para poder instalar el miedo. Entonces reciclaron la idea de temor social, de miedo, alrededor de la palabra, digamos. Antes estaba alrededor de la vida y ahora es alrededor de la palabra. Creo que desde que empezamos el programa, la palabra miedo surgió a raíz. Empezamos con el tema de la inseguridad. Después con el tema de la campaña también se trató de instalar el miedo al después. El fraude, ¿no? El fraude también. Ahora, pero ¿por qué? Y en ese caso los dos utilizaron, el oficialismo y la oposición utilizó el recurso miedo, ¿no? Al después de las elecciones. Ahora, el punto es ¿por qué es tan importante el miedo? Porque una sociedad se vuelve más controlable. Y claro. Digamos, frente al temor, un sujeto es más... digamos, se queda más chiquito, ¿no? Se vuelve más maleable, más manipulable. No quiere ningún cambio. No quiere cambio, quiere que la cosa quede tal cual está, digamos, porque hay temor. Y me parece que eso es lo peligroso que hay en Argentina. O sea, el verdadero miedo que yo tengo personalmente es la instalación del miedo por parte de gente que no teme, que lo único que hace es utilizar el miedo como una herramienta política. Para Freud, el miedo siempre esconde deseo en algún punto y por ahí a veces también eso es lo peligroso. Y con respecto a Narváez, que tenía miedo de hablar por teléfono y tiene 180 teléfonos. Ahora entendemos por qué se compra un teléfono por día. No, yo también lo pensé, realmente sí. Ahora encontramos esa explicación. Bueno, ustedes saben que comenzaron a reunirse distintos sectores de la política y de la economía con el gobierno a raíz del llamado a diálogo de la presidenta de la Nación. La coalición cívica, no. Pidió diálogo, pero no quiere saber nada. Coalición cívica versus gobierno. La coalición cívica versus el gobierno. ¿Se ve dialogando con la presidenta? ¿Se ve votando una ley en conjunto si el país lo necesita? Sí, pero esperemos que ella hable. Esperemos que ella hable. Ella es la presidenta, ella fue elegida por el pueblo. En la coalición cívica que lidera Elisa Carrió expusieron los argumentos por los cuales han dicho no a la participación a la mesa del diálogo. ¿Se ve dialogando con la presidenta? ¿Se ve votando una ley en conjunto si el país lo necesita? Sí. Han dicho no a la participación a la mesa del diálogo. Llaman a nosotros para hablar de interna, llaman a otros sectores para hablar de la cuestión productiva, llaman a otros sectores para hablar de la cuestión social. Hay una desintegración absoluta cuando en realidad el ámbito que debe fijar las medidas es el Congreso de la Nación. Digo, centralicemos el debate aquí en el Congreso. Yo estoy hablando nosotros como bloque, ¿por qué no queremos ingresar en esta? El discurso de la presidenta convocando al diálogo dijo a todas las fuerzas políticas, a todos los sectores. ¿Cuál es la lectura suya? No, creo que es correcto, creo que en todo caso es el mensaje que ha dado la ciudadanía el 28 de junio. Nosotros como bloque, ¿por qué no queremos ingresar en esta? ¿Es posible el diálogo? Yo creo que el diálogo siempre es posible, ¿no? Y en este caso, que yo creo que todo este llamado es un llamado esperanzador. Elisa Carrió no va a la convocatoria esta. Nosotros hoy tuvimos una reunión y creemos, y lo hemos dicho, el lugar del diálogo en la democracia es el ámbito, es el Congreso de la Nación. Dialogar no significa tener la buena voluntad de ir una hora a hablar con un ministro y sacarse una foto. El diálogo siempre es posible, ¿no? Este llamado es un llamado esperanzador. Nosotros somos oposición y vamos a hacer todo lo posible por tratar de agregar una dosis de racionalidad, sentido común y diálogo que hasta ahora está ausente en el gobierno. El ámbito para que ese diálogo fructifique y tenga el impacto que tiene que tener es el Congreso Nacional. Sentido común.